Hola gente, hoy les traigo 5 historias de terror latinoamericanas que seguramente te pondrán los pelos de punta. Relatos de pueblos, casas antiguas, misterios y sucesos extraños que han quedado en la memoria de quienes los vivieron. Así que apaguen las luces, pónganse cómodos y acompáñenme en este recorrido por 5 historias que no te dejarán dormir. Hoy les traigo 5 relatos aterradores de gente de pueblo. Los pasos en el monte por la madrugada. Introducción. En los pueblos rodeados de montañas y bosques existe una advertencia que muchas personas han escuchado desde niños. Si estás en el monte cuando la noche está más oscura y escuchas pasos detrás de ti, no mires hacia atrás. Algunos dicen que solo son historias inventadas por los abuelos para asustar a los más jóvenes. Pero en un pequeño pueblo perdido entre montañas, hay una historia que todavía se cuenta en voz baja. La historia de Miguel, y la noche en que descubrió que algunos caminos no están tan vacíos como parecen. La historia. Miguel había vivido toda su vida en aquel pueblo. Desde pequeño aprendió a conocer el monte, sabía dónde estaban los ríos, los senderos escondidos y los lugares donde era mejor no entrar. Su abuelo siempre le decía: el monte tiene sus propios dueños. Hay lugares donde uno debe caminar con respeto. Miguel nunca tomaba esas palabras demasiado en serio. Para él, el bosque era solo árboles, animales y caminos viejos. Pero todo cambió una madrugada. Era una noche fría. La neblina cubría las montañas y apenas se podía ver la luz de la luna entre las ramas de los árboles. Miguel tenía que llegar temprano a una zona del monte para revisar unos animales que se habían alejado. Salió de su casa cuando todavía todos dormían. El pueblo estaba completamente silencioso. Mientras avanzaba por el sendero, solo escuchaba el sonido de sus propios pasos sobre la tierra. Hasta que escuchó algo más. Paso. Miguel se detuvo. El sonido desapareció. Pensó que tal vez había sido una rama cayendo o algún animal escondido entre los árboles. Continuó caminando. Después de unos segundos volvió a escucharlo. Paso, paso. Esta vez era diferente. No parecía un animal. Parecía alguien caminando detrás de él. Miguel bajó la velocidad. Los pasos también lo hicieron. Se detuvo. Y los pasos se detuvieron. En ese momento recordó las historias que contaban los habitantes más viejos del pueblo. Historias de personas que habían escuchado pasos en ese mismo monte durante la madrugada. Personas que decían sentir que alguien las seguía. Miguel intentó convencerse de que no era nada. Siguió caminando sin mirar atrás. Pero entonces escuchó algo que hizo que se le helara la sangre. Los pasos ya no estaban detrás de él. Ahora estaban a su lado. Como si alguien caminara entre los árboles acompañándolo. Miguel miró hacia el bosque. Solo vio oscuridad. La neblina se movía lentamente entre los árboles. Entonces escuchó una voz baja. No pudo entender qué decía. Se quedó quieto. ¿Hay alguien ahí?, preguntó. Nadie respondió. Solo volvió a escuchar los pasos. Más cerca. Miguel recordó la advertencia de su abuelo. Cuando el monte te llama en la madrugada, no siempre es algo que quiera que lo encuentres. Por primera vez sintió miedo. Aceleró el paso. Pero los pasos detrás de él también aceleraron. Ya no había duda. Algo lo estaba siguiendo. Cuando llegó a una parte del camino donde la luna iluminaba un poco más el sendero, decidió mirar. Y fue entonces cuando lo vio. Entre los árboles había una figura parada. No se movía. No hacía ningún sonido. Solo estaba ahí, observándolo. Miguel intentó distinguir su rostro, pero la niebla lo cubría. Parecía una persona, pero había algo extraño en su forma de estar parado. Como si llevara mucho tiempo esperando. Miguel dio un paso hacia atrás. La figura no se movió.
Entonces un viento fuerte pasó por el monte y levantó la neblina. Por un segundo, Miguel dejó de verla. Cuando volvió a mirar, ya no había nadie. Pero los pasos regresaron. Esta vez venían desde atrás. Miguel corrió. No miró atrás. Corrió hasta que las luces del pueblo aparecieron frente a él. Cuando llegó a su casa, estaba pálido y sin poder explicar lo que había pasado. Los vecinos salieron al escuchar el ruido. Al contarles lo ocurrido, un anciano del pueblo se quedó en silencio. Después de unos segundos dijo: ese monte guarda historias que no todos deben conocer. Al día siguiente, algunos habitantes fueron a revisar el lugar. Encontraron las huellas de Miguel en el camino. Pero junto a ellas había otras marcas. Huellas que comenzaban dentro del bosque y terminaban justo donde Miguel había visto aquella figura. Desde esa noche, Miguel nunca volvió a cruzar ese sendero durante la madrugada. Y aunque pasaron muchos años, los habitantes del pueblo todavía cuentan que, cuando la neblina baja y el viento mueve los árboles, algunas personas siguen escuchando esos mismos pasos. Pasos que caminan lentamente entre el monte, esperando a que alguien decida mirar atrás. Final. Porque hay lugares donde el silencio no significa que estés solo. A veces, significa que algo más está escuchando. El hombre que cuidaba $1. Hay pueblos donde existen historias que nadie se atreve a contar cuando cae la noche. Una de ellas habla de un hombre conocido como Don Ernesto, un anciano que vivía completamente solo en una vieja casa de madera a las afueras del pueblo. No tenía esposa. No tenía hijos. Y jamás se le conoció un trabajo. Sin embargo, todos sabían una cosa sobre él. Nunca se separaba de un viejo billete de $1. Lo llevaba doblado dentro del bolsillo de su camisa desde hacía más de 40 años. Cuando alguien le preguntaba por qué lo guardaba con tanto cuidado, siempre respondía lo mismo: el día que lo pierda, él vendrá por mí. Nadie entendía lo que quería decir. Los niños se burlaban de él. Los adultos pensaban que simplemente estaba perdiendo la razón. Hasta que una madrugada ocurrió algo que cambió la historia del pueblo. Don Ernesto apareció corriendo por las calles, completamente pálido. Golpeaba las puertas de las casas mientras gritaba desesperado: se lo llevaron. Ya no está. Ya no está. Los vecinos salieron confundidos. El anciano lloraba como un niño. Decía que el billete había desaparecido mientras dormía. Nadie le creyó. Pensaron que solo lo había perdido. Pero esa misma noche comenzaron a pasar cosas extrañas. Los perros del pueblo no dejaban de ladrar hacia la casa del anciano. Las gallinas amanecían muertas sin ninguna herida. Y, cuando llegaban las 3 de la madrugada, todos escuchaban 3 golpes secos en la puerta de Don Ernesto. Toc, toc, toc. Pero cuando alguien iba a mirar, no había nadie. Don Ernesto dejó de dormir. Cada noche aseguraba escuchar pasos caminando alrededor de su casa. Pasos lentos, como si alguien estuviera dando vueltas, esperando el momento de entrar. Una semana después, varios vecinos lo encontraron sentado frente a la puerta. Tenía la mirada perdida. Solo repetía una frase: no debía aceptar ese $1. Los vecinos le preguntaron de dónde había salido. Después de varios minutos en silencio, comenzó a contar una historia que jamás había revelado. Cuando era joven, trabajaba cortando madera en el monte. Una tarde encontró a un hombre vestido completamente de negro. No parecía ser del pueblo. Aquel desconocido le ofreció un billete de $1 completamente nuevo. Pero le hizo una advertencia: mientras este billete permanezca contigo, vivirás. El día que lo pierdas, yo regresaré.
Don Ernesto aceptó el billete pensando que era una broma. Desde entonces nunca volvió a ver a ese hombre. Hasta ahora. Esa misma noche, algunos vecinos decidieron quedarse vigilando la casa. A las 3 en punto de la madrugada escucharon pasos. Lentos. Pesados. Como si alguien caminara con botas sobre la tierra. Las lámparas comenzaron a apagarse una por una. Los perros huyeron llorando. Y entonces, alguien tocó la puerta. Toc, toc, toc. Nadie tuvo el valor de abrir. Los golpes continuaron durante casi un minuto. Después, silencio. Cuando amaneció, los vecinos entraron a la casa. La puerta seguía cerrada por dentro. Pero don Ernesto ya no estaba. No había señales de que hubiera salido. Solo encontraron una silla caída. Y sobre ella, el mismo billete de $1. Viejo. Arrugado. Como si hubiera permanecido allí durante cientos de años. Nadie volvió a tocarlo. Los habitantes decidieron dejar la casa abandonada. Con el tiempo, las paredes comenzaron a caer y la vegetación cubrió el lugar. Pero hay quienes aseguran que, cuando pasan por ahí durante la madrugada, todavía se escuchan 3 golpes en la puerta. Y dicen que, si alguien encuentra ese viejo $1 y decide guardarlo, la historia volverá a comenzar. Mi bisabuelo hizo un trato con un duende. En mi familia hay una historia que casi nadie se atreve a contar. Mi abuelo siempre decía que no era una leyenda, sino algo que realmente había pasado con su padre, mi bisabuelo. Todo ocurrió hace más de 70 años, cuando vivían en una pequeña comunidad rodeada de montes y cultivos. En aquellos tiempos eran muy pobres. Apenas tenían unas cuantas gallinas, un pedazo de tierra y una casa de madera que se caía con el viento. Mi bisabuelo hacía todo lo posible por sacar adelante a su familia, pero las cosechas siempre se perdían por las lluvias o las plagas. Una noche, desesperado, decidió ir al monte. Los ancianos decían que, cuando alguien ya no encontraba salida a sus problemas, había seres que aparecían para hacer ofertas. Él caminó durante horas hasta llegar a un enorme árbol de ceiba. Entonces escuchó una voz. ¿Qué es lo que buscas? Al mirar hacia abajo, vio a un hombre muy pequeño, con un sombrero viejo y una barba larga. Sus ojos brillaban como brasas. Era un duende. El pequeño ser le sonrió y le dijo: «Puedo hacer que nunca te falte comida. Tus cultivos crecerán fuertes, tus gallinas pondrán más huevos y tus animales jamás se enfermarán». Mi bisabuelo preguntó cuál era el precio. El duende respondió: «No quiero dinero. Solo déjame una ofrenda cada viernes antes de que salga el sol. Puede ser pan, leche, miel o tabaco. Mientras cumplas, nunca te faltará nada». Mi bisabuelo aceptó. Desde esa semana todo cambió. El maíz comenzó a crecer como nunca. Las gallinas se multiplicaban. Las vacas daban más leche. Los cerdos engordaban rápidamente. En pocos años pasó de ser uno de los hombres más pobres del pueblo a uno de los más prósperos. Los vecinos no entendían cómo tenía tanta suerte. Pero todos los viernes, antes del amanecer, mi bisabuelo desaparecía unos minutos. Solo él sabía a dónde iba. Así pasaron muchos años. Hasta que un día comenzó a decir que todo aquello eran tonterías. Pensó que el éxito se debía únicamente a su esfuerzo. Y dejó de llevar las ofrendas. El primer viernes no ocurrió nada. El segundo tampoco. Pero al tercer viernes empezaron las desgracias. Las gallinas aparecieron muertas sin ninguna herida. Las vacas dejaron de dar leche. Los cerdos comenzaron a enfermar. Una plaga destruyó los cultivos en pocos días. Lo más extraño era que las propiedades de los vecinos seguían completamente normales.
Solo la finca de mi bisabuelo estaba siendo destruida. Cada madrugada escuchaba pequeños pasos corriendo sobre el techo. También encontraba huellas diminutas alrededor del granero. Una noche decidió salir con una lámpara. Vio una pequeña silueta parada junto al árbol donde años atrás había hecho el trato. El duende lo observaba en silencio. No sonreía. Solo levantó lentamente una mano y señaló toda la finca. Después desapareció entre la oscuridad. Las desgracias continuaron durante meses. Mi bisabuelo volvió a dejar ofrendas, pero ya era demasiado tarde. Cada semana perdía algo más. Primero los animales. Después los cultivos. Luego la casa comenzó a deteriorarse. Hasta que terminó vendiendo la finca y se marchó del pueblo. Antes de morir, reunió a toda la familia y dijo unas últimas palabras. Nunca hagan promesas a seres del monte. Mientras reciben lo que desean, todo parece un regalo, pero cuando dejan de cumplir, descubren que el precio siempre fue mucho más grande de lo que imaginaban. Desde entonces, nadie de mi familia vuelve al viejo árbol de ceiba. Los habitantes del pueblo cuentan que, algunos viernes antes del amanecer, todavía se ven pequeñas sombras caminando alrededor de ese lugar. Y dicen que, si encuentras pan fresco o miel sobre una piedra en medio del monte, lo mejor es no tocar nada y seguir caminando. Misterio. La creencia del pueblo donde las almas caminaban. Esta historia ocurrió a principios de los años 2000 y hasta el día de hoy no sé si lo que viví fue una advertencia o algo que nunca debí haber visto. Yo tenía 24 años y trabajaba como enfermero. Me gustaba conocer nuevos lugares, ayudar a la gente y visitar pueblos alejados de las grandes ciudades. Un día llegué a un pequeño pueblo de México del cual prefiero no decir el nombre. Lo recuerdo perfectamente. En la entrada había un enorme letrero con el nombre del pueblo, rodeado de árboles y montañas. Era un lugar tranquilo, de esos donde todos se conocen y las puertas de las casas permanecen abiertas. No serían más de 40 habitantes. Desde el primer momento me recibieron muy bien. La gente era amable, sencilla y muy unida. Fue ahí donde conocí a don Martín. Era un señor de 76 años que vivía solo en una casa vieja de madera. A pesar de su edad, todavía tenía una mirada fuerte y una forma de hablar que imponía respeto. Con el tiempo nos hicimos amigos. Un día me ofreció quedarme a vivir con él mientras trabajaba en el pueblo. Acepté. Yo le ayudaba comprándole comida, arreglando algunas cosas de su casa, mejorando su habitación y hasta le compré ropa nueva. Para mí era como ayudar a un familiar. Después de unos meses, don Martín empezó a contarme sobre las creencias del pueblo. Una noche, mientras estábamos afuera tomando café, me dijo: «Mijo, aquí hay una tradición que todos respetamos. Cuando alguien muere, hay que subir hasta el punto más alto del pueblo, donde está la imagen de la Virgen María». «¿Y para qué?», le pregunté. Él se quedó serio y respondió: «Para pedir por su descanso. Hay que rezarle, decir unas palabras y dejar 5 velas encendidas. Porque si no se hace, el pueblo paga el precio». Yo pensé que era una antigua creencia, una de esas historias que pasan de generación en generación. No le di mucha importancia. Pero don Martín continuó: «Dicen los viejos que si no se cumple, 3 personas pueden morir después». Me pareció extraño, pero respeté sus creencias. Pasaron los meses. Ya llevaba casi 4 meses viviendo ahí y acababa de cumplir 25 años. Yo seguía trabajando como enfermero del pueblo, atendiendo a todos los habitantes. Hasta que llegó el 29 de noviembre. Ese día falleció una persona del pueblo. Recuerdo que vi cómo 2 habitantes subieron lentamente hacia la parte más alta del lugar. Ahí estaba la estatua de la Virgen María. Se arrodillaron,
Rezaron y dejaron 5 velas encendidas. En ese momento pensé, así son sus tradiciones. Y seguí con mi vida. Hasta que meses después ocurrió algo que nunca olvidaré. Una noche llegó a mi consultorio una anciana de 92 años. Tenía Alzheimer. La atendí como pude, pero su estado era muy delicado. Esa misma noche falleció. La gente del pueblo se reunió y me dijeron, tú tienes que hacerlo. Yo no entendía. ¿Hacer qué? Uno de ellos respondió, subir a la Virgen. Es tu responsabilidad. Me quedé callado. La verdad, no creía en esa historia. Pero acepté porque no quería faltarle el respeto al pueblo. Esa noche regresé a mi habitación. Miré por la ventana. Y fue cuando la vi. A esa anciana. Caminando lentamente por la calle. Sola. Me quedé congelado. Pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Cerré los ojos unos segundos. Cuando volví a mirar, ya no estaba. Al día siguiente ocurrió lo que todos temían. Un hombre del pueblo murió en un accidente. Esa misma noche, los habitantes llegaron molestos a mi casa. Me reclamaban. Decían que yo no había cumplido correctamente con la tradición. Yo les decía que no entendía lo que estaba pasando. Pero entonces recordé las palabras de don Martín. Si dices la verdad, nadie te hará nada. Esa noche volví a mirar por la ventana. Y ahí estaban. La anciana. Y el hombre que había muerto en el accidente. Los dos caminando juntos por el pueblo. Al día siguiente ocurrió algo peor. Un bebé recién nacido llegó a mi consultorio con una enfermedad muy grave. Intenté ayudarlo, pero no pude salvarlo. Esa misma noche volví a verlos. La anciana, el hombre y ahora, el bebé. Los tres caminando por la calle bajo la luz de la luna. No pude dormir. Sentía que el pueblo estaba escondiendo algo que yo no debía conocer. Lo extraño fue que al día siguiente, nadie murió. Pero la gente estaba furiosa. Decían que era mi culpa. Esa noche sentí que mi vida estaba en peligro. Así que fui con don Martín. Me despedí de él. Él solo me miró y me dijo: hay cosas que uno no debe intentar entender, mijo. Hay cosas que pertenecen a este pueblo. Esa misma noche escapé sin avisarle a nadie. Me fui sin mirar atrás. Han pasado muchos años desde aquel día. Nunca supe qué ocurrió con ese pueblo. Pero estos últimos días he pensado mucho en regresar. No sé si encontraré las mismas casas. No sé si don Martín seguirá vivo. Y tampoco sé si aquella creencia era solo una historia. O si realmente había algo caminando por esas calles después de la muerte. Pero algo sí sé. Si regreso a ese pueblo, no pienso mirar por ninguna ventana durante la noche. Esa cosa se quedó a vivir en mi casa. Cuentan en un pueblo pequeño, de esos donde todos conocen a todos, que hace muchos años un hombre llamado Julián compró una vieja casa en las afueras del pueblo. La casa estaba barata porque llevaba mucho tiempo abandonada, pero los vecinos siempre le decían lo mismo. Esa casa no está sola, piénselo bien antes de mudarse. Julián no creía en esas historias. Pensaba que eran simples cuentos de gente mayor para asustar a los nuevos habitantes del pueblo. Los primeros días todo parecía normal. Pero poco a poco empezó a notar cosas extrañas. Por las noches escuchaba pasos en el techo, como si alguien caminara lentamente sobre las láminas. También encontraba objetos cambiados de lugar, aunque él vivía solo. Una madrugada escuchó como una silla era arrastrada en la cocina. Bajó con una lámpara pensando que alguien había entrado, pero no encontró a nadie. Cuando regresó a su cuarto, vio algo que lo dejó helado.
La puerta estaba abierta y sobre su cama había una nota escrita con una letra desconocida. Ya llegaste. Ahora esta también es mi casa. Julián quiso irse al día siguiente, pero algo extraño ocurrió. Cada vez que intentaba empacar sus cosas, escuchaba una voz desde algún lugar de la casa diciendo su nombre. Con el tiempo dejó de contarle a los vecinos lo que pasaba. Algunos decían que se había acostumbrado a vivir con aquella presencia, otros decían que la casa había encontrado un nuevo dueño. Pasaron los años y la gente del pueblo empezó a notar algo raro. Julián nunca envejecía como los demás y casi nunca salía de su casa. Una noche, un vecino se acercó para visitarlo y vio una sombra parada junto a Julián en la ventana. Al día siguiente, la puerta de la casa estaba abierta, pero Julián ya no estaba. Desde entonces, los habitantes del pueblo dicen que en esa casa no vive una persona, sino dos. Y cuando alguien pasa cerca durante la noche, se escucha una voz desde adentro que susurra: no estoy solo, nunca lo estuve.